Hola neuronas verdes, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que en el CEDREAC nos gustan mucho las redes y nos gusta mucho trabajar en red. Pues hoy precisamente os vamos a enseñar una red de la que forma parte el CEDREAC, la red Recida. ¿Queréis saber más? Pues ahora os lo contemos. ¿Conectadas? ¡Conectamos! El CEDREAC forma parte de la red Recida, la red española nacional de centros de información y documentación ambiental. Desde el año 2002, el CENEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín, Segovia, pues organiza una serie de seminarios permanentes y allí se vio la necesidad de crear una red. Y entonces en el año 2004 se creó Recida. Y desde entonces, más de 100 centros se han unido y se han integrado en esta red, cuya misión básicamente es colaborar y coordinarse, formarse conjuntamente para prestar un mejor servicio a los usuarios de las bibliotecas. Y una vez al año, este seminario, los miembros se unen precisamente para poner en común experiencias y para formarse. Y este año, ¿sabéis en qué ciudad se va a hacer? Que precisamente por eso estamos hoy aquí. A ver quién lo averigua. Efectivamente, Zaragoza. ¡Vamos allá! Estamos en las instalaciones del CEDEAMAD, el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Les damos las gracias por cedernos estas instalaciones, que son, por cierto, magníficas. Si pasáis por Zaragoza, os invito a que vengáis por aquí. Y estamos con Rosa Toril. Rosa Toril es una de las personas más importantes que tenemos en Recida. Todos somos importantes, nadie es imprescindible, pero si pensamos en una persona, todos pensamos en Rosa. Desde los comienzos es la persona que está encargando pues un poco de coordinar y de coorganizar todos los seminarios y toda la red en general. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco con ella de qué Recida, para qué sirve, qué objetivos tiene y cómo funciona. ¿Qué nos puedes contar, Rosa? A ver, pues muchas cosas, pero a ver, Recida, como tú has dicho, somos todos. Todos somos importantes, es una red de centros de información y documentación ambiental de todo el territorio del Estado español y venimos de todas las comunidades autónomas. Mira, este año estamos 16 comunidades autónomas en nuestra reunión anual y nuestros objetivos son compartir experiencias, optimizar los recursos, que sabemos que andan escasos en muchos sitios, difundir nuestros centros, ayudar a los usuarios, que es nuestro objetivo último, pues lo mejor posible, formar las personas que están al frente de esos centros de documentación y de información, formar expertos según recomendaciones de la UCN y pues formar una red fuerte para servir a los usuarios lo mejor posible. La red, creo que no lo he dicho al principio, la red está coordinada por el CENEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, dependiente del Ministerio ahora de Transición Ecológica. Hablas de compartir información. ¿Cómo se comparte la información? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de cómo se hace? Pues imagínate que alguien necesita una información de un determinado sitio, por ejemplo del Parque Nacional de Ordesa, que ya estamos aquí en Zaragoza, es lo más parque nacional que pilla más cercano. Sí. Y yo no tengo esa información, no la tengo muy completa, pues entonces pongo la red a funcionar, pongo una petición ahí en la lista de distribución que tenemos y enseguida les puedo decir que en minutos ya hay información que puedo unir a lo que yo necesito. Claro, el usuario queda muy contento porque en breve he dado una información muy valiosa. ¿Cómo os comunicáis? ¿Os comunicáis vía correo electrónico, teléfono? Pues bueno, ¿todo un poco? Se utilizan todas las vías, sí. Pero es verdad que tenemos una lista de distribución Reciris que nos facilita mucho el día a diario y es muy rápida. Tú pones ahí pues tu consulta o al revés, tú ofreces alguna información o tu boletín que has hecho durante el mes. Bueno, hay un montón de cosas vivas que funcionan ahí en esa lista de distribución. También tenemos un Facebook de Recida que también permite comunicarnos, ya sabéis que las redes sociales es todo. Tenemos un Twitter y ¿qué más? Tenemos un portal propio de la red que también colgamos las experiencias, hay una lista de los participantes de Recida. Y bueno, y el teléfono, por supuesto. Y luego también está el encuentro anual. Tenemos un encuentro anual que nos permite conocernos personalmente. Ponernos cara, ¿no? Ponernos cara,
facilita contactos. A través de estos seminarios se hacen unos contactos muy buenos porque hay hay centros de muchos tipos, desde centros muy grandes, centros pequeñitos, centros que tienen muchos recursos, otros menos. Bueno, toda esa diversidad da una riqueza impresionante. Y claro, poner caras pues también te supone que levantas el teléfono y enseguida al otro lado hay alguien que te va a escuchar. O sea, que una cosa que está muy bien es que en cualquier parte de España tenemos siempre algún contacto al que podemos llamar para cualquier tipo de cosa. Está muy bien. Eso es. Bueno, pues básicamente esto es Recida. Compartir información, muchos centros por toda España y bueno. Y bueno, un mensajito. Los Venga. que faltan por venir a Recida, que vengan, por favor. Que vengan. Solamente tiene que ser un centro de información y documentación ambiental y abierto al público. Se invita desde aquí a cualquier centro que todavía no forme parte de la red, pues Claro, que se integre. Que llamen. Que llamen al CENEAM. Que ningún problema. Estamos esperando. Muchas gracias. Seguimos. Y en las redes lo más importante no son ni las conexiones, ni las comunicaciones, ni las tecnologías. Lo más importante son los nodos. Y en Recida los nodos son personas. Y precisamente estoy ahora en el seminario contando cómo intentamos dinamizar una biblioteca con un canal de YouTube, que supongo que sepáis cuál es. Bueno, pues vamos a ello. ¿Conectadas? Cuando vayas de compras, no cometas abuso. Dile adiós a las bolsas, plástico de un solo uso. Son perjudiciales. No seas iluso. Matan animales. No seas obtuso. Vas a ver.